Sabéis que esta semana, como comenté por megafonía el viernes, celebramos el Día de Andalucía. Y este año, como temática para celebrar el Día de Andalucía, no hemos pensado otra cosa que pudiera ser mejor que hacer un monográfico sobre el flamenco. Entonces, cuando se nos ocurrió la idea, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la Peña Flamenca de Tomares, donde nos recibieron con los brazos abiertos y con una amabilidad y una disposición que no es normal, porque ayer el otro día me decía Antonio: ay, Belén, que en serio te lo estás tomando. Digo, a mí me lo están pagando, pero a vosotros no, y lo están tomando más en serio que yo incluso. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento total y absoluto a todos los miembros de la Peña Flamenca de Tomares, que sin ellos hubiera sido imposible haber organizado esta Semana del Flamenco. Ellos van a venir a darnos una charla hoy. Hay más actividades, todas relacionadas con el flamenco, y en todas están implicados. Incluso el viernes, que hay para otro grupo otra cosa, se va a hacer incluso en la Peña Flamenca. O sea, que es que nos han puesto a su disposición local, medios, personas humanas. Es decir, que más agradecido es imposible. Ellos van a venir a darnos la charla. Manolo Álvarez, él tiene como profesión es arquitecto, pero aparte es especialista en flamenco. Está Antonio, que es el presidente de la Peña, y un colaborador que es amigo de Manolo, ¿verdad? Que el nombre es Manuel Romero. Han venido también socio de la Peña. Mira, pues han venido ellos a darnos la charla de flamenco. Muchísimas gracias. ¿Vale? Conseguir nosotros una serie de fotografías de la historia del cante flamenco, ¿no? Si no se puede poner, pues no se puede poner. Así que nada, pues buenos días a todos. Y Manolo Romero, que está aquí, que no ve ya, es el presidente de Manolo Romero, está aquí porque es un aficionado de la Peña Flamenca de Tomares, amigo mío, y nos viene a cantar un poquito, no mucho, pero a hacer unos toques para que podamos distinguir dos tipos de cante. O sea, que él no es profesional, es un aficionado que le gusta cantar, y pues vente, y así cuando hablemos de un tipo de cante, hace un cante y después hace un poquito, nada más, una cosa muy cortita. El conocimiento de nuestro entorno es fundamental. O sea, si nosotros vamos por la calle y vemos un árbol, disfrutamos mucho más si conocemos qué tipo de árbol es. No decimos, es un árbol, ¿no? Pues si tú sabes que es una acacia, que es un peral, o una manzana, o un naranjo, lo conocemos porque sale de sus frutos. Pero si son otro tipo de árboles, una palmera, o si es datilífera, o si es Washingtonia, no lo sabemos, pero siempre es bonito conocer la diversidad de elementos que nos rodean. Una piedra, un mineral, pues es bonito conocer el nombre del mineral, ¿no? O entre vosotros mismos, es importante que os conozcáis unos entre otros, ¿no? Porque si vais a un sitio donde no conocéis a nadie, os sentís un poco marginados. Cuando se conoce el entorno, se disfruta mucho más. Entonces, la idea nuestra es que conozcamos el arte flamenco. Conociendo el arte flamenco, que es algo innato de nuestra tierra, seremos más felices y podremos disfrutar muchísimo. La administración, en realidad, apoya, pero no apoya en el sentido que debería apoyar el conocimiento del arte flamenco. En los colegios, si conocéis un cantador flamenco, Calixto Sánchez, este es profesor, y toda su vida está dedicado a intentar meter en los institutos y en los colegios el cante. No había manera de meterlo como una asignatura, por lo menos opcional, ¿no? Nada. Y esa ha sido su gran frustración, pero vamos, seguimos en las mismas circunstancias. Entonces yo quiero hablar un poco de lo que sería el cante, que podríamos empezar hablando de la historia del cante, pero eso lo vamos a dejar para un poquito después, ¿no? Voy a empezar por concretando un poco para que hablar de los distintos palos y después hablamos de un poquito de la historia. Varios factores, unos factores intrínsecos del cante y unos factores extrínsecos. Factores intrínsecos, ¿cuáles? Pues la voz, es la música y es la letra. Los cantes, no, como suelen decir algunos por ahí, ay, 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 eso es el flamenco. No, el flamenco no, ay, 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 ay. El flamenco tiene su letra, tiene su música y tiene su voz. Esos son los factores intrínsecos que están dentro. Después hay otros factores extrínsecos, que son los que están fuera, que no es lo que se acompaña al cante, que es la guitarra, o es vosotros que estáis sentados ahí. Son factores que si no está alguien escuchando no tiene sentido tampoco. Y otro sitio es el lugar donde se desarrolla el acto, ¿no? Esos son los factores
extrínsecos, o sea, factores interiores y factores externos, ¿verdad? La voz, claro, la voz no es fundamental. Si un cantador no canta, pues no tenemos flamenco, porque además antiguamente los cantes ni siquiera se acompañaban. En el siglo XIX ni siquiera se acompañaban, eran voces, ¿no? Y baile, fundamentalmente. Entonces, la voz hay muchos tipos de voz. Todos tenemos, hay alguien que tiene una voz muy grave, hay otros que tienen una voz más, como decimos, de pito o más aguda. Hay muchos tipos de voces, pero nosotros, por ejemplo, la voz afillada, la voz redonda, la voz natural, la voz fácil, pero nosotros vamos a quedarnos con dos voces solo. La voz que se llama afillar, la voz grave, y la voz laína o la voz aguda. ¿Por qué se le llama afillar? Afillar se le llama porque uno de los primeros cantadores, que no tenemos ninguna grabación, no tenemos grabación ninguna porque era de mediados del siglo XIX, se llamaba el fillo. Y hay quien dice que una amante que tenía la Ardonda decía: cállate, pollo ronco, y cántale a los chiquillos. Le decía, ni se calla, cállate, pollo ronco, que era una persona con una voz grave, una voz ronca, por eso es voz afillada. También eso también está apoyado, la voz, aunque todo en el mundo flamenco, todo se puede poner en duda. Eso ya lo digo, hay pocos estudios serios del arte flamenco. Pero sin embargo hay algunos documentos, como un librito escrito en 1847 por Esteban Calderón, que también habla algo de la voz ronca del fillo, ¿no? Habla de una voz abroncada. Dice el fillo: te digo, fillo, que esa voz del broncano es crúa y no sé cuánto. Ya alguien está diciendo, hablando por qué la voz del fillo era una voz, pero son más livianos, que no tienen por qué denunciar una situación triste, ¿no? Y este disco que traeré, este disco es muy interesante, se llama De la lírica al cante. Esta se llama Hace de años, Calixto Sánchez, que canta, había dicho, y un gran periodista y escritor, que es Antonio García Barbeito, recopilaron esto. Y mira, las alegrías metieron unas letras de Becker, alegría porque es algo más. Las malagueñas también metieron unas letras de Becker. Por bulería metieron unas letras de Fernando Villalón y de Calixto Sánchez. Podía haber dos tipos, simplificando mucho, porque claro, meter a vosotros, que por cierto no he preguntado, primero, ¿quién es aficionado al flamenco o de los que estáis por aquí? ¿Os gusta escuchar flamenco o escucháis flamenco? A mí me gusta mucho. ¿Alguien, quién sabe distinguir una soleá de una sigrilla? ¿Quién sabe distinguir una soleá de una sigrilla? Pues mira, si en cualquier festival flamenco de los más importantes, aquí el de Tomares, por ejemplo, cuando llegue, está aquí el presidente. El 22 de julio, en los jardines del ayuntamiento. Bueno, si tú te pones en la puerta y dices: el que no sepa distinguir una soleá de una sigrilla no entra, te quedarías sola con 8 más. Desgraciadamente es así. O sea nadie dice, si yo preguntara, ¿quién no le gusta el flamenco? Nadie seguramente levantaría la mano. No sé, me gusta, pero dedicarle un poquito de atención para poder distinguir un cante de otro, y además un disfrute, porque además tú sabes muy bien, y a mí me dice un poco más a ti porque ha levantado la mano, que cuando se sabe distinguir un cante de una soleá de una sigrilla, después de soleá hay una gran variedad dentro de la soleá, dentro de la sigrilla otra, eso es una rama que se va abriendo y se da, y cuanto más sabe, más disfruta, ¿no? Porque claro, eso no ocupa. Y cantes libres. Cante a compás son los que, por ejemplo, vosotros podéis acompañar unas palmas, hacer compás o hacer un compás, y otro cante donde si se canta una malagueña, una granaína, por mucho que quieras no puedes hacer un poco porque te pierdes, no lleva el ritmo, ¿no? Entonces, y hay otro tipo de cante que son los cantes a capela. Eso no lleva acompañamiento, porque tanto los cantes a compás como los cantes libres o al libitum se acompañan por una guitarra. Bueno, ahora mismo se acompaña, donde estaréis
lo veréis, se acompaña por cualquier instrumento. Ahora se mete un violoncelo, se mete un violín, se mete un clarinete, ahora mismo se mete en el cante flamenco, se mete todo, ¿no? Pero siempre hay una diferencia entre lo que es acompás y lo que no es acompás, ¿no? Perdona, que los buenos aficionados no estamos de acuerdo en el flamenco, por lo menos yo creo que el flamenco es guitarra y cante. Hoy cuando me meten varios instrumentos, me dicen flamenquito o flamenco rock, yo me llamo bien. Bueno, flamenco es otra cosa. Tú eres mole porque eres muy viejo. Esa es verdad. Pero es que el meter otros instrumentos siempre es importante porque vamos más a nuestra onda diaria y además eso puede hacer más factible el llegar a esos cantes de otra manera más fácil para el que no es capaz de si tú le metes a alguien que no ha oído nunca una soleá y nada más que le pones soleá, te cargas su afición por el flamenco porque es un cante duro, ¿no? Y cuando has penetrado un poquito en otros cantes puedes ir enterándote y puedes ir comprendiendo lo que son esos cantes más duros, ¿no? La siguirilla, tenemos la soleá, el tango y la bulería, ¿eh? Esos son cantes que son cantes, la verdadera raíz del flamenco, ¿no? Después están los cantes libres, son los cantes que no llevan una guitarra, que escucháis si os gusta la Semana Santa algunos, cuando escucháis una saeta, la mayoría de las saetas son unos cantes sin guitarra y la mayoría de ellos son por siguirilla, ¿eh? La mayoría de los cantes de saeta que estamos oyendo. Y después hay otros cantes, se llaman libres, que derivan por llamarlo de manera, más del folclore, más de la base, ¿no? Esos son las bambas, las marianas, las sevillanas, los villancicos, los cantes de ida y vuelta, las guajiras, las colombianas, las vidalitas, las milongas, ¿no? Los cantes de ida y vuelta es muy interesante. Dice, ¿por qué se llaman cantes de ida y vuelta? Los cantes de ida y vuelta porque han ido y han vuelto. O sea, cuando España dominaba el mundo entero y Cuba, sabéis todos que era de España, ¿no? Hasta 1898, pero allí los tercios españoles iban allí y llevaban estos cantes, los llevaban allí, se transformaban y después venían aquí, ya venían con la dulzura del cubano, ¿no? Entonces por eso todos estos cantes, una guajira, una milonga, una colombiana, una villadita, todos son cantes que vienen ya endulzados desde aquella tierra, ¿no? Definir el cante igual que definir la palabra cante flamenco, pues ¿por qué se llama flamenco? Pues muy difícil también. Cada uno hay un montón de autores. Fíjate, hay habido autores importantes que ha dicho el flamenco viene de los flamencos que se ponen en el agua, porque dice tiene esas patas largas y después se ensancha, son elegantes porque los flamencos en un principio se ponían unos pantalones pitillos muy estrechos y una chaquetilla que los emplumaba por arriba y alguien ha llegado a decir de que el flamenco viene de eso, ¿no? Yo creo que no, tampoco yo opinaría porque las teorías son múltiples. Flamenco, pues dice que viene de los holandeses y como los holandeses y los alemanes eran gitanos y se vinieron aquí a nuestra tierra, pues entonces los gitanos que eran mal vistos y la obsesión del flamenco que tenía aquí era una cosa despreciativa, entonces le llamaron quizás por eso gitanos, ¿no? Sabéis también que los gitanos hasta Carlos III, estamos hablando del último tercio del siglo XVIII, estaban perseguidos desde Carlos I hasta Carlos III, estuvieron perseguidos y no se podían mover por el territorio español, estaban perseguidos, ¿no? Carlos III fue el que les dio libertad de movimiento y a partir de entonces fue cuando el cante flamenco fue dándose a conocer un poco más.